Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Viviendo en Libertad. Esta sería la segunda parte del estudio El divorcio. En realidad estamos en la serie Raíces Hebreas, pero fíjate todo lo que abarca las raíces hebreas. Es importante conocer la historia, el idioma, el contexto, pero también es importante conocer la Torá, la ley de Moisés. Y ayer empezamos este estudio del divorcio diciendo que en la ley el divorcio está permitido. Por tanto, no es pecado. Y vamos a continuar. Alguien me podría preguntar, pero Juan, Dios odia el divorcio. Dios aborrece el divorcio. ¿Cómo es posible que Dios lo permita? ¿O cómo es posible que digas que no es pecado cuando Dios lo aborrece? Y lo que están haciendo es citarme un versículo en Malaquías 2:16. Yo detesto el divorcio. Algunas versiones dicen yo aborrezco el divorcio. Yo detesto el divorcio, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura. Según este versículo, Dios aborrece el divorcio, Dios detesta, odia el divorcio, pero la cosa es que este versículo está mal traducido. Vamos a poner algunas versiones para que podáis ver cómo se debería traducir. Porque el hombre que aborrece y se divorcia, dice el Señor, el Dios de Israel, cubre su vestidura con violencia. El hombre que odia y se divorcia de su esposa, dice el Señor, el Dios de Israel, agrede a la que debería proteger. El que la aborrece enviándola, dice el Señor, Dios de Israel, cubre la iniquidad con su vestido. El que por aversión repudia, dice Yahvé, Dios de Israel, se cubre de injusticia por encima de sus vestiduras. El Señor Todopoderoso, Dios de Israel, dice que el que odia a su mujer y se divorcia de ella, deja ver lo cruel que es. Pues el que se divorcia de su mujer porque la odia, dice el Señor Dios de Israel, cubre de violencia su vestido. Empero, si aborreciendo repudiares, dice el Señor el Dios de Israel, cubrirá la impiedad tus designios. Y la versión, la Biblia textual, cuarta edición, dice, porque el que aborrece y repudia, dice Yahvé Elohim de Israel, cubre su vestidura con violencia. Cuando vemos la mejor forma de traducir este versículo del hebreo, podemos ver la consistencia de la escritura, ya que fue Dios mismo quien establece el divorcio como una salida válida. De hecho, el mismo Dios se divorció de Israel. Y además, no debemos olvidar que el divorcio no es pecado. Por tanto, Dios no puede decir yo aborrezco el divorcio o yo detesto el divorcio. Está claro que Dios detesta el adulterio. Dios detesta la violencia. Dios detesta el abuso. Porque todo esto es pecado. Pero el divorcio no lo es. De hecho, no aparece en ninguna lista de pecados que encontramos en el Nuevo Testamento. Tenemos una serie de listas con pecados en 1 Corintios 6, 9 y 10, Gálatas 5, del 19 al 21 y en Apocalipsis 21, 8. El divorcio no aparece en estas listas. Cuando miramos el contexto de Malaquías 2:16, queda bastante claro que este versículo no va dirigido a las mujeres, va dirigido a los hombres, que estaban quebrantando el pacto matrimonial, siendo infieles y yéndose con otras mujeres. Malaquías 2, 14, 15 y 16. Yahvé ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la que has sido infiel, siendo ella tu compañera y mujer de tu pacto. Guardad pues vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud, porque el que aborrece y repudia, dice Yahvé Elohim de Israel, cubre su vestidura con violencia. Guardad pues vuestro espíritu y no seáis infieles. Si el divorcio fuese pecado, si el divorcio en sí mismo fuese pecado, ¿por qué el mismo Dios se divorció de Israel?
Jeremías 3:8, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su pérfida hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Dios es un Dios divorciado. Por tanto, ¿pecó Dios cuando se divorció? No. ¿Hizo algo mal? No. Si el divorcio, como muchos afirman, fuese un pecado, podríamos culpar a Dios de permitir y fomentar el pecado bajo el antiguo pacto, porque como hemos visto, el divorcio fue establecido por Dios, y el mismo Dios se divorció de Israel. Por tanto, si hemos hecho todo lo posible para permanecer unidos en matrimonio, pero la cosa no funciona, la solución, la salida válida es el divorcio. Creo que hasta aquí todo ha quedado claro, pero ¿qué hacemos con las palabras de Jesús? También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación por ella, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Estas son las palabras de nuestro rabino, y lo voy a dejar aquí. Mañana estaré hablando de estas palabras, y vamos a ver lo que Jesús nos quiso decir cuando dijo esto, lo que hemos leído. Espero que este estudio esté siendo de mucha bendición, y recibid un fuerte abrazo de vuestro hermano Juan.